Bien, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Sean todos bienvenidos una vez más a este lugar. Gracias al Señor que podemos reunirnos, que tenemos ese privilegio de poder congregarnos, de poder estar juntos de manera libre, sin presión, sin nada que nos impida poder reunirnos y poder meditar en su palabra y crecer en el conocimiento de un Dios santo. Bien, en esta mañana continuaremos con el tema de la semana pasada. Lo estamos viendo de manera de un juicio, por lo cual la semana pasada se cerró, ¿cómo se cierra la sesión? No sé cómo se dice. Y abrimos de nueva cuenta la sesión el día de hoy para continuar con el juicio del Señor Jesucristo en la etapa final. ¿Sí? Entonces vamos a meditar en este pasaje, a culminar también con el sermón que el Señor ha iniciado hace ya varios domingos que empezamos a exponer el capítulo 24 y 25, que es el último sermón del Señor Jesucristo, uno de los últimos sermones del Señor Jesucristo antes de ir a la cruz, conocido como el sermón escatológico, apocalíptico, que se titula es el Monte de los Olivos. El Señor está hablando de profecías, está anunciando el tiempo de la iglesia, qué va a pasar, luego el tiempo de la tribulación, luego la gran tribulación, y estamos ya en la etapa cuando el Señor Jesucristo ya está en tierra, ya llegó, que para nosotros es un futuro. El Señor está dando una profecía de que Él va a estar en pie, lo vimos la semana pasada, y llama a juicio a todo ser viviente. Y como vimos la semana pasada, los cataloga en dos grupos y en dos posiciones. Dos grupos, ovejas y cabras. Dos posiciones, izquierda y derecha. La semana pasada estuvimos hablando un poco lo que es el juicio o la sentencia final para los que están a la derecha. El día de hoy estaremos viendo también el juicio y la sentencia final para los que estarán a la izquierda. Al terminar el sermón ya usted meditará en su corazón en qué lado está, derecha o izquierda. Así es que vamos a orar al Señor y vamos a pedir que Él nos dirija, que Él nos guíe en la exposición de su palabra y que obre como Él quiere en los corazones de vosotros y en mi corazón también personalmente. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu misericordia y tu fidelidad sobre nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor, porque podemos abrirla y podemos meditar en ella. Podemos aprender de ti, Señor, lo que tú nos tienes preparado, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, tocando nuestros corazones y nuestras mentes, llenándonos de ti, Señor, que es tu palabra, Padre, y poder aplicar también tu palabra a nuestras vidas, Señor, y poder reflejar en nuestra vida, Señor, el testimonio tuyo en nosotros, Señor. Como dice tu palabra, Señor, separados de ti, no podremos hacer nada, Señor, pero bien apegados a ti, Señor, podemos llevar mucho fruto, Padre. Te damos gracias en este día, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos entonces con el título, la sentencia final, basado en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Como les dije hace rato, ya estuvimos viendo los primeros versículos del 31 al 40 y hoy nos toca ver los siguientes versículos, del versículo 41 al 46. El tema es el mismo, la sentencia final. Sí, y estamos viendo un juicio de parte del Señor Jesucristo. Sí. Dice versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí el juez establece el destino de los que estarán agrupados a la izquierda. La semana pasada vimos los grupos, los cataloga como ovejas y cabras, como derecha e izquierda. Ahora está hablando a los de la izquierda y establece el destino de ellos, los que estarán al lado izquierdo de él. En primer lugar, se aprecia una definitiva separación de Cristo, versículo 41, cuando les dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí. Y la palabra apartaos de mí
Si nosotros estudiamos las Escrituras, veremos que estar apartado de Dios es estar muerto, muerto. La muerte en la Biblia no es un estado de término, sino de una separación, de la misma manera que el cuerpo humano, cuando nosotros llegamos a ese punto y conocemos de alguien que ha muerto, es porque existe una separación entre lo que es la materia, el cuerpo, y el espíritu que Dios da a todo ser viviente para que pueda vivir, y eso lo vemos en Génesis capítulo 2, cuando forma el cuerpo, o sea, la materia de Adán, dice, sopla en él aliento de vida, y fue ese cuerpo un alma viviente. Cuando llega el tiempo final del cuerpo para morir, existe esa separación, se separa el espíritu de su cuerpo, y es lo que se llama muerte, pero en sí es una separación. La muerte física es el estado de separación entre la parte material y la parte inmaterial del hombre. La muerte espiritual es el estado de separación entre el hombre y Dios por causa del pecado. Y es lo que dice Efesios 2:1, que estamos muertos o estábamos muertos en delitos y pecados. Porque hay una separación, no estamos separados de Dios. Cuando Dios nos trae a salvación, Él nos da vida para que podamos venir. Pero mientras esa vida no llegue a nosotros, hay una separación, y eso es una muerte. ¿Sí? Se produce como resultado de la interferencia que hace el pecado en relación con la comunión con Cristo, quien es la vida. Cristo es la vida. En Él estaba la vida, y Él era la luz de los hombres, dice Juan capítulo 1. ¿Sí? Cristo es la vida. Entonces, para que una persona pueda tener vida espiritual, tiene que venir Cristo a su vida. Mientras eso no sucede, el ser humano está muerto en delitos y pecados. Por eso, quien no está en una unión con Jesucristo no tiene vida, está muerto espiritualmente. Y vemos esa diferencia. A los justos, como vimos la semana pasada, el juez les hace una invitación en el versículo 34, hablando a los de la derecha, que son las ovejas, es decir, los creyentes, les da una invitación. Dice, venid, benditos de mi Padre. Ese es el grupo de la derecha. Esos son las ovejas, esos son los creyentes. Sin embargo, aquí vemos un contraste también para los de la izquierda. A los de la izquierda les dice, apartaos de mí. Es como si el Señor les dice, mueran lejos de mí. Muéranse. Sigan muertos en sus delitos. Apartados de mí. Separación. Muerte espiritual. ¿Sí? A los justos el juez les dice, venid benditos de mi Padre. Y a estos les da una separación radical y definitiva. No hay vuelta atrás. Es una expresión que marca un destino final. Es definitivo. Apartados de mí. El verbo tiene un sentido muy fuerte. Indica un mandato de parte del rey, que es la autoridad, su majestad, dando un mandato de alejamiento. Es como si el rey les dice, ustedes de la izquierda, id, salid, alejados de mí, de su presencia. Y eso es una separación radical y definitiva, y lo podemos ver. Es la muerte que Apocalipsis capítulo 21:8 dice, muerte segunda. Si quiere ir conmigo a Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, el Señor aquí está dando un mandato, una orden, ustedes vayan a la muerte segunda, separados de mí, les dice el Señor. Segundo lugar, aparte, el Señor les manda a una muerte eterna, a una muerte espiritual continua,
al decirles apartados de mí, vemos la condición de ellos en el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. Les dice, malditos. Los justos eran benditos y tenían la bendición del Padre. Estos son catalogados como malditos. Malditos, los que no son salvos, son objetos de maldición a causa del pecado. Solamente los salvos son benditos porque lo son en el Hijo de Dios, que se ha hecho maldición por ellos. Y eso lo vemos en Gálatas capítulo 3, versículo 3 y 14. Por lo cual la obra de la cruz es estéril para quien no ha venido a Cristo y lo ha recibido como Salvador. Si usted no ha venido a Cristo y ha creído en Él y le ha recibido como su Salvador, usted es una persona maldita. Está en el grupo del lado izquierdo, ¿sí? Estará en ese lado izquierdo, estará apartado del Señor, catalogado con esta expresión, y es una expresión muy fuerte de maldito, apartado, alejado. Por eso el Señor lo aleja a una muerte segunda. ¿Sí? Ellos no aceptaron a Cristo. La obra de sustitución no tiene que ver con ellos. Su condición será muerte eterna en sus delitos y pecados. Una vez más, Efesios 2:1. Los que estaban a la derecha se les llama benditos de mi Padre, lo que quiere decir que son objeto de una obra de gracia, por lo cual Dios les ha justificado y ordenado para que sean aptos para disfrutar de una herencia de los santos en luz. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Por lo cual es una obra de gracia. Y lo vimos la semana pasada, como los justos, las ovejas, los de la derecha son catalogados como justos. Han recibido una justificación de parte de Dios. Los ha hecho justos, los ha declarado justos, que es un atributo que Dios nos da a los creyentes, porque seguimos siendo pecadores, pero ya no vamos a pagar nosotros. Cristo ha pagado, nos ha redimido, nos ha dado de su gracia en nuestras vidas y nos ha dado vida para poder creer, venir al Señor, arrepentirnos y poder caminar. De ahí que la semana pasada expusimos que el creyente debe de caminar en esa vida transformada, en ese corazón regenerado, haciendo obras de misericordia, obras que evidencien precisamente la vida que tienen en Cristo. Pero para los que están a la izquierda, la gracia no ha tenido ningún efecto salvador. Por eso el Señor los cataloga aquí como malditos delante de Dios, por lo cual va a expresar también las palabras de Mateo 7:23. Apartaos de mí, una vez más les vuelvo a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, es decir, ustedes sigan muriendo eternamente en la muerte segunda por la eternidad, obradores de maldad. Pretendían estos de la izquierda ser del pueblo de Dios, pero el Señor habla y les dice que no eran, es decir, seguían siendo extraños para Él. En Lucas 13:27 dice, pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una vez más el Señor declarando a los que no conocen, a los que son extraños, apartaos de mí, mueran lejos de mí, sigan muriendo en sus delitos y pecados. ¿Por qué razón? Porque son hacedores de maldad, son personas que están obrando en iniquidad. La pregunta que nos podemos hacer, entonces, si el Señor lanza una separación de Él, ¿cómo es posible entonces que los impíos sean expulsados de la presencia de Dios si Dios es omnipresente y está en todas partes? ¿Dios estará lejos de Él? ¿Los mandará lejos de Él sin que Él esté presente? No. La diferencia que vemos es que los que están al lado izquierdo recibirán la ira de Dios, el castigo de Dios, el juicio que Él da para este tipo de personas. Los manda lejos de su presencia.
lejos de Él, de su gracia, de su amor, de su compasión, pero para que reciban de Él también su ira santa, su ira por el pecado que han recibido. Tercer lugar, luego de dar el mandato de alejarse, de mandarlos a una muerte y de declararlos malditos, vemos que junto con la sentencia también les asigna un lugar donde pasarán la eternidad. Un lugar donde estarán, y lo vemos en el versículo 41. Dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí los está mandando ya a un lugar, a un destino final, y lo expusimos hace algunos domingos atrás y hablamos un poco de ese lugar. Hay un destino final donde pasará la eternidad aquel que no ha venido a Cristo, como de la misma manera el que viene a Cristo tiene también otro destino final donde pasará su eternidad. Aquí el Señor está declarándoles a ellos un lugar donde estarán, un destino que tiene que ver con una eternidad, y eso habla de que nuestra vida sigue aún después de muerto. La muerte es un paso, es una sombra que tenemos que atravesar cada uno de nosotros. Nadie se escapa de ese lugar, pero sigue más adelante y hay un destino donde pasaremos la eternidad. O es en gloria con Cristo recibiendo las bendiciones de Él por la eternidad, o es como dice aquí en el versículo 41, es el lago de fuego eterno, donde estarán siendo atormentados por la eternidad. Dios tenía todo esto en mente cuando creó el mundo, cuando elaboró esta creación. El pecado entró y rompió eso, lo hizo inservible, pero no estaba fuera del plan de Dios. En el plan de Dios estaba soberanamente todo planeado para traer un redentor que vendría al mundo humanamente, y a través de esa acción de Dios, de Cristo, traer salvación al hombre y poderle dar una comunión eterna con Él. Esta creación va a ser destruida, esta creación va a ser deshecha, como dice 2 de Pedro, y habrá cielo nuevo y tierra nueva. Los que son creyentes, los que son justos, los que son oveja, esos estarán del lado derecho y estarán con Cristo eternamente. Los que están del lado izquierdo, que están catalogados como malditos, estarán recibiendo la ira de Dios por la eternidad, en ese lugar conocido como fuego eterno. Por eso el Señor establece las dos posiciones cuando inicia el juicio, separa los dos grupos de ovejas y cabras y les da las dos posiciones que son derecha e izquierda. Derecha, comunión con Él por siempre. Izquierda, separación eterna de Él, recibiendo un castigo por la eternidad. De ahí que el fuego es eterno, es decir, ese fuego no se apagará jamás. ¿Sí? Adentro, del lado derecho, estarán los justos, los benditos del Padre, y estarán disfrutando del esposo. Ya anteriormente se expuso lo de las 10 vírgenes. El esposo viene y van a disfrutar de él por la eternidad. Habrá una comunión eterna de amor. Afuera estarán los que han despreciado el llamado de la gracia. Esperarían ser recibidos y en vano llamarán a la puerta falsa. No entrarán porque no son conocidos, los cuales estarán alejados eternamente de Cristo y serán verdaderamente abominables para Dios. Y ese lugar asignado es el fuego eterno. Ese fuego no se puede apagar jamás y devora cada día sin consumir. Un fuego que atormenta, que castiga, que lastima sin consumir, eternamente, por la eternidad. Con el fuego está asociada la ira divina y la angustia humana. Deuteronomio 32:22 dice, Dios descargando su ira continuamente. Muchas personas han expresado de palabra, y dice, es mejor estar en el infierno porque ahí no va a estar Dios. Dice, quieren negar, quieren escapar de Él, pero el Salmo 139 dice, ¿a dónde iré? ¿A dónde voy a huir? ¿A dónde voy a escapar? Si en el Seol hiciere mi estrado, ahí está, ahí va a estar.
No pueden escapar de Dios. O recibes la ira de Dios o recibes la gracia y el amor de Él. No puedes huir de Él. Hay un destino para todo ser humano, para toda persona. O es con Cristo o es alejado de Él. Sobre los malos Dios hará llover fuego y azufre, dice el Salmo 11, versículo 6. Y ese fuego es conocido como un fuego consumidor de la ira de Dios, dice el Salmo 21, versículo 9. Un fuego consumidor, que aunque dice la Escritura fuego consumidor, no te consumes. Sigues siendo atormentado. Así es que usted sabe en qué lugar se acomoda. Bueno, usted no se va a acomodar, Dios lo va a acomodar a usted del lado derecho, del lado izquierdo. Pero puede identificar las evidencias que usted muestra. Muestra evidencias de tener fe en Cristo, de tener fe en Dios, lo vimos la semana pasada. Hay obras de misericordia que usted puede hacer, tiene que hacer, y eso muestra que hay fe en usted. O se queda estático, pasivo, quieto, juzgando, criticando, hablando. Son evidencias que se pueden ver. La decisión final la toma el Rey justo y juez. Él hará una separación como lo vimos anteriormente, como trigo y cizaña, que también lo vimos después con la red, donde separa peces buenos de peces malos, y ahora estamos viendo otra analogía de ovejas y cabras. Cuarto lugar, ese lugar es un destino de tinieblas, y como vemos en el pasaje, ese lugar no estaba preparado ni está listo para usted, era para el diablo y sus ángeles, pero las malas decisiones que toma el ser humano lo llevan a ese lugar con el diablo y sus ángeles. En ese lugar el incrédulo tendrá la compañía de estos espíritus inmundos conocidos como ángeles o ángeles caídos que degeneraron, y lo vemos en Judas capítulo 6. Ángeles que se rebelaron contra Dios, teniendo el principal de ellos, que era Satanás, conocido como Lucifer, que era alguien importante, era el líder de la alabanza, que no se asuste el de aquí. Pero ahí está, al lado izquierdo, ahora, con sus ángeles, ese grupo de rebelión que se juntaron con él y fueron expulsados. Dios les preparó un lugar, y como vemos en el pasaje, ese lugar era para ellos. Pero ahora en ese lugar también estarán las cabras, los impíos, en ese lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Estos ángeles tienen conciencia de su condición y de su destino. Lo podemos ver en Mateo capítulo 8, versículo 29, cuando ellos vienen y se confrontan al Señor Jesucristo y le dicen: ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué? Tienen conciencia del lugar a donde van, ¿sí? Y Pedro habla de ellos en 2 de Pedro capítulo 2, 9. Vamos a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Dice: porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio. Y la pregunta es, si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, ¿por qué va a perdonar al humano cuando peca? Si no se arrepiente de sus pecados. Por eso Él derrama gracia, Él trae gracia a nuestras vidas, trae de su Espíritu a nuestro corazón para que nosotros podamos entender, comprender el Evangelio y venir en arrepentimiento a Dios cuando Dios nos confronta con su palabra. Ahora, pareciera un contraste entonces cuando vemos que habla de ese lugar como un lugar de llamas y de fuego, y a la misma vez habla de tinieblas y oscuridad. ¿Cómo puede haber oscuridad donde hay llamas? Se supone que la llama te da luz. Ambas cosas son expresiones de un estado que expresan una condición de dolor y sufrimiento continuo.
Si usted está en un lugar con llamas y se está quemando, es sufrimiento físico, ¿no? Pues esa es la idea, que estará en un estado eterno, en una condición de dolor y de sufrimiento continuo. Nada en este mundo puede describirnos en sí lo que será ese lugar del infierno. La Biblia nos habla de él, de un lugar de tormentos, de crujir de dientes, de fuego, de tinieblas, donde el gusano nunca muere y está siendo atormentado. Sin embargo, aún así, no podemos comprender cómo será ese lugar realmente. Solo los que ya están disfrutando de ese lugar pueden entender. Nosotros nos podemos dar una idea ahorita con el calorcito que nos da aquí en la ciudad, cómo es el infierno, y como un hermano expresaba, este calorcito que usted siente aquí en Los Mochis de 40, 45, 50 grados, es lo más cerca que estará del infierno si es usted oveja, o es lo más cerca que estará del cielo si es usted una cabra. De ahí que usted puede conocer su vida y decir, bueno, soy oveja o soy cabra, porque este lugar me muestra si acaso un 0.001% de lo que será el infierno, porque el infierno es tormento continuo, tormento que no termina, y la mayor miseria será la desgracia de estar eternamente separado de la comunión y la presencia de Dios. Y ahí usted encontrará la majestad contraria de Dios, o sea, el otro lado, que es la que es enemiga del pecador y que atormenta y castiga en un lugar de donde no se podrá salir jamás. Es eternidad. Vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 9. Dice, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de su gloria y de la gloria de su poder. Alejados totalmente, de ahí que dice, apartados de mí, malditos, a este lugar de castigo, alejados de su presencia y de la gloria de su poder. Y estos sufrimientos están relacionados con la pérdida de todo bien, una exclusión de la presencia del Señor y de su favor, una reprobación total y definitiva de parte de Dios, alejados completamente de Él. Vemos entonces aquí el lugar de los que están al lado izquierdo, vemos la sentencia para ellos. El rey les habla y les dice a los de la izquierda, apartaos de mí, es decir, mueran lejos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Como en todo juicio tiene que haber también la parte defensora. Bueno, ¿por qué me mandas ahí? Y el juez va a mostrar entonces las evidencias negativas que ellos tienen en contra. Versículo 42 y 43 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, 42, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Aquí están las evidencias. Y dice usted, bueno, son las mismas evidencias que tienen los justos. Es lo mismo. La diferencia es que los justos actuaron en misericordia porque eran justos. Dios les dio la capacidad de obrar. Recuerde Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. La salvación es por fe, por medio, es por gracia, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y no por obras para que nadie se gloríe. Hasta ahí está la salvación. Pero dice, ya que tiene salvación, versículo 10, Él ha puesto obras para que usted procure caminar en ellas. ¿Sí? Y Santiago dice, si tú tienes fe y no tienes obras, es muerta. No hay evidencia de salvación.
por lo cual el creyente está capacitado para caminar haciendo buenas obras, no haciendo obras para salvarse, sino haciendo obras porque ya es salvo. Aquí vemos las evidencias entonces para los de la izquierda. Y cuando estaba estudiando este pasaje, me di cuenta de algo increíble. ¿Se dan cuenta que la acusación contra ellos no es porque fueron adúlteros, no es porque fueron mentirosos, no es porque fueron asesinos? Los pecados que se le atribuyen no son de comisión, sino de omisión. Pecados de omisión, por lo cual no se le juzga por lo que ellos hicieron, sino por lo que no hicieron. No es práctica de pecados contra Dios o contra la moral, como les dije, como la idolatría, el homicidio, el adulterio o cualquier otra expresión, sino por negligencia de no haber obrado el bien. No hicieron el bien. ¿Por qué no hicieron el bien? Porque no estaban capacitados. ¿Por qué no estaban capacitados? Porque no habían nacido de nuevo. Porque el Espíritu Santo no les muestra la capacidad para hacer buenas obras. Una vez más, Efesios 2, 8, 9 y 10. La salvación, no por obras, pero sí para hacer obras. Los de la izquierda no hacían obras porque no eran justificados, no eran salvos, no habían nacido de nuevo, por lo cual eran negligentes. El verdadero creyente recibe una vida que orienta sus acciones a la práctica del bien, que corresponde a estar espiritualmente relacionado con Dios y con su Padre. Primera de Juan 4, 17. Por lo cual, quien es hijo debe obrar en semejante manera. Primera de Juan capítulo 4. Versículo 17. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así también nosotros en este mundo. La capacidad que Dios da para obrar el bien es una realidad de que hemos nacido de nuevo o que hemos pasado de la muerte espiritual a la vida. Primera de Juan 3:14, ya que estamos ahí en Primera de Juan, un capítulo anterior, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. No puede reflejar esa evidencia de tener vida espiritual. Y ahí mismo 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en Dios debe de andar como Cristo anduvo. Y Cristo anduvo haciendo bienes, dice Hechos capítulo 10 versículo 38, por lo cual una persona que permanece pasivo o negligente, es decir, que no hace el bien en las obras como algo natural de vida o por negligencia espiritual, no es hijo de Dios. No ha nacido de nuevo, no tiene vida espiritual, por lo cual está condenado. Está en el lado izquierdo, y en aquel día el Señor dirá: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Por qué? Porque no obraron. Eran hacedores de maldad. Eran personas que ejercían en su diario vivir la maldad, y su mente continua estaba en hacer el mal, no hacer el bien, en no obrar el bien. Un creyente que nace, que tiene el Espíritu Santo, su mente debe estar cautivada por la palabra de Dios y en hacer el bien, en hacer obras que glorifiquen a Dios. Por lo cual la lista que vemos expresa una condición propia del que no ejerce misericordia con el prójimo. Muestra su condición espiritual no regenerada y no son dignos de entrar en el reino de Dios, por lo cual deben de ser excluidos. Esa lista que el Señor les ha mostrado. La misma lista que los justos tenían, que los justos hicieron, no con conciencia, porque cuando el Señor hablan con Él, dice: ¿cuándo hicimos eso? No sabíamos. Pues es que así es el Espíritu Santo. Te lleva a mover y no te das cuenta, tú vas obrando, porque el Espíritu Santo te va guiando. Pero los que no tienen conciencia,
No saben, no obran para bien, no tienen vida espiritual, por lo cual no viven para Dios y van a ser excluidos. En versículo 44, de la misma manera que hay evidencias en contra de ellos, también ellos quieren defenderse. Versículo 44. Entonces, también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Como ellos no tenían conciencia de haber obrado o abandonado a Dios en situaciones descritas, procuran formular una evidencia que impida la sentencia que han recibido. Es una respuesta aparentemente igual que la de los justos, pero hay una diferencia en ambas respuestas. Los justos, si vemos anteriormente, expresan asombro ante las evidencias. Se asombran de lo que el Señor les muestra y dice: ustedes han hecho esto. Y ellos dicen: ¿cuándo? ¿Por qué? Porque eran guiados por el Espíritu Santo. Sin embargo, ellos no muestran asombro, al contrario, la justificación de ellos está cimentada en su propio egoísmo y carencia de amor al prójimo y de amor a Dios, por lo cual en su defensa o pregunta lo que quieren es culpar a Dios. Quieren culpar a Dios. Es como si dijeran: sí es verdad que merecemos la condena, pero como no teníamos conciencia de haberlo hecho, o es mentira de Dios, o demuéstrame que eso es verdad, que es una evidencia fiel para poder recibir esa condena. Piden evidencias porque no son creyentes, porque no son hijos de Dios, y ellos quieren justificar la sentencia, quieren defenderse de esa sentencia que el Señor ha declarado sobre ellos. Procuran evadir la acusación y humanamente podemos decir con preguntas: ¿cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera no lo hicimos? Y en su actitud egoísta e incrédula lo que quieren es desafiar a Dios para que Dios les muestre una evidencia clara, pero y el Señor no les deja con la duda. Versículo 45, vemos la respuesta del rey entonces para ellos. Versículo 45. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Los impíos demandan pruebas y el rey responde y se las da. Se les envía al lugar, a este lugar de fuego eterno, infierno, como usted le guste llamar, por no haber alcanzado la justificación por la fe, evidenciado en un nuevo nacimiento, y eso se tiene que reflejar. Si usted ha nacido de nuevo y ha sido justificado, se tiene que evidenciar, ¿sí? Y el Señor les dice: como ustedes no han alcanzado esa justificación por fe y no lo han evidenciado en un nuevo nacimiento, por eso se les envía a ese lugar. No se les envía a ese lugar por haberse desviado de alguna doctrina bíblica. No se les envía a ese lugar por haber practicado, por dejar de practicar alguna ordenanza religiosa o por ser religiosos. Simplemente olvidaron la práctica de la justicia de Dios, la justicia que Dios establece y que Él mismo demanda. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Solo practicar la justicia, es decir, el derecho, amar la misericordia, es decir, la lealtad, y andar humildemente con tu Dios. Es lo que Dios demanda. 3 cosas. Él te ha declarado lo que es bueno: hacer justicia, amar en misericordia y andar humildemente con Dios. No te está pidiendo, no te está mandando a este lugar porque te desvíes de una doctrina bíblica.
Tampoco te está mandando por no practicar alguna ordenanza bíblica, y como iglesia el Señor ha establecido 2 ordenanzas, que es la Santa Cena y el bautismo. ¿Sí? Y dices tú, bueno, yo practico las 2 ordenanzas, debo de estar bien con Dios. No. Nos podemos engañar entre nosotros, de decir yo sí practico esto, he cumplido con las ordenanzas de Dios, por lo cual estoy del lado derecho. No es por eso lo que te da una salvación. Esas son obligaciones como creyentes que tenemos que hacer, y el Señor lo ha demandado. Cada vez hacerlo mientras yo vengo. Pero no quiere decir que porque las haces, estás del lado derecho. ¿Sí? Dios decide el tiempo final de qué lado estamos, derecho e izquierdo. ¿Sí? Lo que Dios está diciendo entonces, que este grupo de la izquierda dejaron de practicar la justicia que Dios establece y que Dios demanda. ¿Y cómo podemos de vivir? En humildad con Dios. Estos injustos habían actuado en olvido, no habían tenido misericordia, se alejaron de las necesidades y cerraron su corazón al prójimo, lo cual, este tipo de actitudes es una evidencia clara de no tener temor de Dios. Y el juez les dice, ustedes no han tenido temor de mí. Esa es evidencia, por eso van a ese lugar. ¿Sí? En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 18, usted puede ver cómo es un creyente y puede analizar actitudes de creyente. Pero les voy a pedir que vaya conmigo a Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12. El amor real no solo aborrece lo malo, sino que ama lo bueno. Y dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El creyente no paga a nadie mal por mal y procura el bien de todos. Es el versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. De ahí que el versículo 15 de Romanos 12. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Por lo cual podemos analizar todo esto y sacar una conclusión de esta sentencia en Santiago 4:17, que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Está siendo negligente, está cometiendo pecados de omisión, ¿sí? Está omitiendo el actuar conforme Dios quiere que actúe, y eso es pecado. Por lo cual estos hombres del lado izquierdo a lo mejor eran creyentes, a lo mejor eran los que estaban en Mateo 7:23, que decían, Señor, Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre prediqué la palabra, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello, y el Señor dice, apartaos. Una vez más la misma expresión, mueran lejos de mí, obradores de iniquidad. Obradores de iniquidad. Viendo la evidencia del rey, ¿qué más podían esperar estos que no hicieron el bien que una sentencia final condenatoria por lo que no hicieron? El juez les dice que era a Jesús a quien habían despreciado, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Cada acción que usted hace a un hermano, a un prójimo, es al Señor a quien se lo está haciendo. La misma actitud que le dice a los justos. Los justos se sorprenden y dicen, ¿cuándo lo hice? ¿Cuándo hicimos todas esas obras de misericordia? Pues cada vez que usted le dio de comer, le dio de beber, le dio de vestir. ¿Qué les dijo el Señor? A ellos es lo contrario. No diste de comer, no diste de beber, no vestiste al prójimo, no visitaste al enfermo.
enfermo? ¿No visitaste al que está preso en la cárcel? A mí no me lo hiciste. Y ahí está la sentencia. Por eso reciben una sentencia condenatoria. Nuevamente establece la enseñanza de la identificación del creyente con el Señor. Lo que se hace en contra o se hace a favor de algún hermano en la fe, Jesús lo toma como hecho. Si usted hace a favor de un hermano, Jesús lo toma como hecho a él. Pero si usted hace en contra de un hermano, Jesús lo toma como que se lo estás haciendo a él, también es en contra. Así es que mucho cuidado cuando estemos criticando a un hermano, cuando estemos hablando de un hermano, cuando estemos ofendiendo a un hermano, a una escondida, chismeando, porque el Señor dice, me lo estás haciendo a mí, es a mí el que lo estás haciendo. De la misma manera, cuando estemos bendiciendo a un hermano con alguna ayuda, con algún pan para que coma, por alguna comunión, algún vestido, el Señor lo toma, me lo estás haciendo. Todo va con el Señor, Él va a reclamar todo eso como hecho a Él. La pregunta entonces que nos podemos hacer, ¿en qué medida es usted realmente salvo y no solamente un profesante religioso? ¿En qué manera somos salvos? ¿O solamente un profesante religioso que llenamos lugares vacíos en una iglesia y no actuamos con misericordia, con humildad, conforme Dios quiere que actuemos? Recuerde que la fe se evidencia en las obras que hacemos. Si no hacemos obras, nuestra fe está muerta y no podemos agradar al Señor. Hay un pasaje en Hebreos 11, versículo 6, que el que tiene la fe agrada al Señor y es galardonador de los que le buscan. La evidencia de salvación está precisamente en esto. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Primera de Juan 2:9. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Primera de Juan 3:14. La sentencia es real. La sentencia es justa, no es injusta. Reciben, como dice el dicho, cosechas lo que siembras. Eso sembraron en su corazón, eso crearon en sus vidas, reciben lo que han cosechado. Por lo cual, versículo 46 de Mateo. Vemos que la sentencia es realmente justa y se confirma ya en el versículo 46. Y dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí termina la sentencia. La sentencia es justa para los dos grupos. Es justa para los dos grupos. Los justos reciben con justicia lo que Dios ha hecho en sus vidas. Los injustos reciben también con justicia lo que ellos no hicieron por Dios y por los hermanos. El decreto del juez es inapelable y afecta a los dos grupos que habían sido separados en dos posiciones de inicio, desde el versículo 31. Y lo vemos en este versículo 46, unos a castigo eterno y otros a vida eterna. Los impíos serán arrojados a las tinieblas de afuera, por lo que no se les permitirá entrar al reino milenial de Jesucristo y al reino eterno de Dios en la proyección después de que existan los cielos nuevos y tierras nuevas. Eso fue profetizado por el profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 20, versículo 37 al 38. Y vemos que tanto para castigo como para vida se usa el mismo término, el mismo calificativo, castigo eterno o vida eterna. La realidad del infierno, en donde se vive la eterna condenación de los perdidos, es un castigo eterno. Y esa da la idea de que es una expresión de un tiempo indefinido y continuo.
La eternidad no es una expresión indefinida del tiempo, sino la ausencia del tiempo. Es decir, ya no va a haber tiempo, es eternidad. Ya no puede usted decir, es una eternidad de 1000 años, porque ya no es eternidad. ¿Sí? Ni eternidad de un siglo, porque tampoco es eternidad. De ahí que no puede usted expresar a su esposa o a su esposo, te voy a amar por toda la eternidad, porque no hay eternidad. ¿Sí? Amarán esta vida, pero en la eternidad es diferente. El tiempo se detiene para los que son enviados al castigo y se hace eterno, es decir, no transcurre tiempo en esa situación que se hace definitiva como forma absoluta de vida, excluidos de la presencia de Dios y de su gloria. Lo vimos en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Fuego eterno e infierno, lugar de tormento, dan la misma idea. Un lugar donde estarán con una existencia perpetua, es decir, consciente de estar ahí atormentado. No existe, si usted escuchó alguna enseñanza, algún visitante de esos que cada semana llegaban con paraguas y revistitas, de que hay una aniquilación, bórrelo de su mente. No hay aniquilación, hay existencia perpetua, continua, ¿sí? Conscientes de la situación. En ese lugar, el incrédulo será atormentado por toda la eternidad, o sea, por siempre. ¿Por qué? Porque no quisieron tomar en cuenta a Dios, no aceptaron la gracia para salvación, eligieron la condenación, por lo tanto reciben lo que escogen. ¿Sí? Reciben lo que escogen. Y ese lugar, ese destino final, conocido como muerte segunda en Apocalipsis, habla de eso, la muerte segunda. Entonces, concluyendo ya este pasaje, ya hablando de los 2 capítulos, este sermón del Señor Jesucristo, todos estos 2 capítulos, el Señor nos ha hablado de profecías, pero deben de servir para nosotros, para poder estimularnos cada uno de nosotros. El reino de los cielos solo se accede con el nuevo nacimiento, dice Juan 3, capítulo 3, versículo 5. ¿Sí? Nada que no sea creer en Jesucristo y aceptarle como Salvador personal facilita una entrada al cielo. Aquí no hay palancas. Si usted no nació, si usted no tiene vida espiritual, usted no entra al cielo, va al otro lugar. ¿Sí? En la presencia del Señor no puede coexistir la iniquidad, o sea, el pecado, junto con Él. Cada salvo ha sido librado del poder de las tinieblas y trasladado ya al reino de su Hijo, Jesucristo, dice Colosenses 1, versículo 13. Los creyentes poseemos ya una naturaleza celestial. Somos un pueblo celestial al haber sido resucitados con Cristo y sentados con Él en los lugares celestiales. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Por lo tanto, la misión del creyente es mostrar mediante su vida un testimonio de tener una condición celestial, procurando objetivos celestiales y reflejando también una vida santa. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Ningún salvo comparecerá en este juicio de condenación de lo que fue definitivamente librado al creer en Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Sin embargo, compareceremos ante el tribunal de Cristo para un examen personal de cómo hemos servido y cómo hemos trabajado en nuestra vida. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. La evidencia de fe se manifiesta en obras de amor. Por tanto, quien no ama debe entender que no está mostrando la realidad de su salvación. Santiago 2:17. Y para terminar, el creyente debe estar esperando al Señor, que puede venir en cualquier momento para buscar a su iglesia,
Por eso cada uno está aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito capítulo 2, versículo 13. Y termino con una pregunta general para todos nosotros. No voy a apuntar porque son 3 para mí. 3 para mí. ¿Cómo nos encontrará nuestro Señor Jesucristo en el momento de su venida? ¿Cómo nos encontrará? Me cuento. ¿Cómo me encontrará a mí? ¿Obrando el bien o haciendo iniquidad? Recuerden que hay 2 posiciones, hay 2 grupos y hay 2 destinos finales donde pasaremos la eternidad. Llévese esa pregunta en su corazón. ¿Cómo me encontrará el Señor si ahorita en este preciso instante el Señor viene a Iglesia Bíblica Piedra Angular y se presenta aquí y pregunta: ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos reflejando las obras de misericordia? ¿Estamos obrando en amor, con ese amor que el Señor ha puesto en nuestro corazón para el prójimo, para el hermano? ¿O estamos siendo impíos? Porque ese es el calificativo que el Señor da. Una vida impía, falsa, de hipocresía. Llévese eso en su corazón y meditemos en estas palabras. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad y por tu palabra, Señor. Perdona, Señor, nuestro corazón incrédulo, nuestra mente, Señor, que nos lleva a tener actitudes fuera de tu agrado y fuera de tu voluntad, Señor. Te pido, Señor, que cada día obres en nuestro corazón y nuestra mente a poder mostrar esas evidencias que tú pides en tu palabra, Señor, de tener salvación en nuestra vida, de tener el Espíritu Santo en nosotros, Señor, y que, como dice tu palabra, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe a toda justicia y a toda verdad, Padre. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.